Tantac, el podcast oficial de URA, Agencia Vasca del Agua. URA da, gu gara. Ya ayer adelantábamos a nuestros lectores que el río Zadorra Pacífico de Suyo habíase salido de madre causando daños cuya importancia desconocemos. Las noticias que hoy tenemos permiten asegurar que el nivel del río ha subido y aumentado por tanto el caudal de sus aguas. No hay que decir, sigue siendo completa la cerrazón y que, por no perder la costumbre, hoy también ha llovido. ¿Hasta cuándo? Así informaba a sus lectores El Heraldo Alavés sobre la gran crecida del río Zadorra en 1912, aunque existen referencias documentadas de inundaciones anteriores, como la del verano de 1638, que destruyó la presa de la Rueda de Aramanguelu en Arriaga, o la reconstrucción de la Rueda Molino de la Corzana, arruinada por la crecida de 1646. Y es que las aguas del Zadorra se han desbordado siempre desde que la llanada alavesa se conformó geológicamente hace miles de años. Y lo ha hecho con o sin presas, con encauzamientos después de agresivos dragados o motas mediante. Nevadas copiosas, lluvias altas, temporales, temperaturas extremas, tormentas. Cuando los elementos meteorológicos se aunan, el gran río alavés se hace bien presente en los pueblos ribereños. La ley natural es tozuda e inexorable, y en cada crecida el Zadorra tiende a recuperar su espacio. Afortunadamente, los daños causados por sus avenidas son cada vez menores, gracias a una mejor gestión de los embalses y el uso de tecnología cada vez más precisa de previsión de precipitaciones y de comportamiento de los ríos. Bendición para el ecosistema y el territorio, pero maldición para quien a ellas se exponen, las crecidas del río Zadorra van a centrar una nueva entrega de Tantac, el podcast de la Agencia Vasca del Agua. Tantac, el podcast de la Agencia Vasca del Agua, presenta Fluviotópicos. ¿Fluvio qué? Fluviotópicos, los tópicos del agua. Ideas equivocadas sobre el agua que debemos desaprender. El Zadorra, como cualquier otro río, es un corredor enormemente complejo y diverso que drena el territorio de la cuenca que nutre de agua su cauce. El comportamiento de su caudal cambia a lo largo del año. Es en las épocas de aguas altas cuando se producen sus recurrentes crecidas. Antiguamente, para librarse de ellas, las localidades ribereñas del Zadorra se asentaban en colinas a salvo de las avenidas fluviales. Hoy día, las iglesias y cascos históricos de esos pueblos situados en altos siguen aún inmunes a la implacable ley del agua. Hasta tal punto se respetaba al río en aquellos años que los agricultores ni siquiera roturaban las tierras más próximas al río para uso agrícola, reservando esos sotobosques, eriales y pastizales ribereños como zonas de pasto para el ganado por su enorme fertilidad. Fue con la construcción del embalse de Ullíbarri, en 1956, cuando comenzó la alteración del ecosistema y curso natural del río Zadorra. Su construcción creó una falsa sensación de seguridad e inmunidad frente a las crecidas que trajo consigo la proliferación de algunos edificios y explotaciones agrícolas, roturando terrenos sobre sotos fluviales, incluso en las propias márgenes de los ríos. Por miedo a las crecidas, empezaron a proliferar las motas o ribazos. Esas elevaciones, a una y otra margen del río, tenían por objetivo evitar que el agua anegara los campos de cultivo ganados al Zadorra. Sin embargo, en las ocasiones que el agua rompía o rebasaba las motas, la función de barrera de estas se volvía en contra de los agricultores, dejando sin vía de escape a las aguas, quedando estancadas y anegando las tierras cuyos cultivos morían por asfixia. Con el tiempo, el obstinado río Zadorra demostró que era más inteligente respetar su dinámica y morfología. Aquellos agricultores que optaron por no levantar ribazos facilitaban que el río recuperase su espacio de forma natural y gradual, provocando en sus tierras inundaciones mansas que volvían al cauce al disminuir las precipitaciones. Este método era especialmente beneficioso para los cultivos de invierno propios de la zona,
puesto que, durante esa inundación calmada, el agua fertilizaba los campos con nutrientes que contribuían a la recogida de cosechas excelentes en cantidad y calidad. Años después, se produjo la segunda oleada de ocupación de las llanuras de inundación del río Zadorra a través del desarrollo urbanístico de Vitoria-Gasteiz y de algunos de sus núcleos menores. Fueron años de fuerte desarrollo industrial que trajeron consigo la masiva ocupación de vegas de inundación, especialmente destinadas a la creación de polígonos para dar cobijo a la floreciente industria local de la época. Al ocuparse terrenos pertenecientes al río, fue necesaria su canalización artificial. La construcción del sistema de embalses del Zadorra redujo la frecuencia de sus crecidas, generando la falsa sensación de seguridad y la progresiva ocupación de las llanuras de inundación. Resumiendo, las crecidas fluviales de los ríos, también del Zadorra, son fenómenos naturales que contribuyen a su buen estado ecológico, si bien suponen un riesgo para las actividades humanas a ellas expuestas. En Euskadi, sin ir más lejos, las crecidas e inundaciones son el riesgo natural de mayor relevancia. Las actuaciones de defensa como presas, encauzamientos, motas, pueden reducir y mitigar el riesgo de inundación del Zadorra, pero no eliminarlo. Debemos adaptarnos a convivir con sus crecidas, conociendo el riesgo que supone vivir en las zonas inundables. Y el mejor modo de protegernos es prevenir y no ubicar nuevos usos expuestos a las crecidas y proteger a las personas y usos ya expuestos. Al tiempo que debemos conservar la vegetación de ribera del Zadorra, el mejor aliado para frenar la velocidad del agua y fijar con las raíces sus márgenes, reducir la erosión y aminorar los daños de las crecidas. Una parte de nuestro trabajo en la Agencia Vasca del Agua se centra en proteger los núcleos urbanos consolidados que no podemos trasladar a otro lugar, con obras de defensa que causen el menor impacto ambiental. Pero también trabajamos en promover una ordenación del territorio en las llanuras de inundación con usos del suelo compatibles con las inundaciones. Para ello, disponemos de profesionales cualificados, así como sofisticados sistemas de previsión meteorológica y alerta hidrológica para ayudar a la gestión de los episodios de aguas altas. Afortunadamente, también contamos con el apoyo de la gran mayoría de la ciudadanía vasca, sensible y responsabilizada con esta problemática, que entiende que tenemos que dar al río lo que es del río, respetar sus dominios, su ley natural. Y respecto al protagonista de nuestro podcast, ¿qué más podemos decir? Simplemente que cualquier tiempo pasado a orillas del Zadorra no es ni mejor ni peor, simplemente anterior. La relación entre la cultura y el agua, la hidronimia vasca, los senderos del agua en Euskadi, sus personajes, sus tópicos, el patrimonio del agua, todo esto y mucho más en las próximas entregas de Tantac, el podcast de URA, Agencia Vasca del Agua. Puedes escucharlas en la sección de podcast de nuestra web, uragencia.euskadi.eus.